Buenas a todos, yo soy García y hoy os quiero presentar a la bestia que ha venido a sustituir a mi ordenador actual. ¿Esta? No, este es mi ordenador actual. Esta es la bestia que ha venido a sustituirle. Pero no solo eso, ha venido a sustituir a mi sobremesa, mi tablet y mi Nintendo Switch. Y muchos os estaréis preguntando cómo demonios una consola / ordenador portátil tan pequeña puede sustituir a un sobremesa con buenos componentes. Pues en esta review os lo voy a contar, pero primero os voy a contar qué es este cacharro concretamente. Para empezar, su nombre es la GPD WinMax 2. La marca se llama GPD, la cual es una marca china que viene haciendo consolas portátiles y ultra portátiles con Windows desde hace unos cuantos años, antes de que se pusiese de moda con la Steam Deck. Y este modelo viene a ser un híbrido entre mini portátil y una consola. Para que os hagáis una idea, es como un bloc DIN A5 de grande. Vamos, es incluso más pequeño que mi Tab S7. Pero la filosofía de este equipo es ser ultra compacto sin renunciar a tener los mejores componentes y la máxima conectividad. Y es que si nos fijamos en las especificaciones veréis a lo que me refiero. Pero antes, por si no me conocéis, que es probable porque no suelo hacer vídeos de este tipo de tecnología, os voy a contar un poco de cómo voy a juzgar este equipo y para qué usos lo he comprado. Porque sí, esto lo he comprado con mi dinero. Para empezar, yo trabajo como ilustrador y tatuador, además de hacer vídeos aquí en YouTube. Y de toda la vida he sido jugador de PC. Pero lo que quiero que entendáis es que esta review va a estar principalmente enfocada a un uso de trabajo y en segundo lugar a la faceta de consola. Pero no os preocupéis que también voy a hablar de eso. Ahora sí, vamos con las especificaciones. El portátil viene con el Ryzen 7 6800U, que cuenta con una gráfica integrada Radeon 680M. Luego lo veremos más en detalle, pero es un pequeño monstruo de procesador. Mi modelo es el que viene con 32 GB de memoria RAM y un disco duro M2 2280 de 1 TB de almacenamiento y posibilidad de ampliarlo con otro M2 de 2230 como el de la Steam Deck, por ejemplo. Además, también tiene un lector de tarjetas microSD y otro para tarjetas SD, los cuales se pueden usar a la vez los dos. Y ambos son de alta velocidad, pero el de tarjetas SD es el más rápido. Específicamente el lector microSD llega a 160 MB por segundo y el lector SD a 312 MB por segundo. Vamos, que puedes meterle dos tarjetas SD rápidas y a efectos prácticos sería como tener otros dos discos duros. Y para fotógrafos esto es un puntazo. Luego os contaré un poco más, pero a mí me facilita mucho la vida trabajando con mi Lumix GH5, que es con la que estoy grabando este vídeo. Tiene una pantalla táctil de 10 pulgadas de resolución 2.5K. Además es compatible con lápices MPP 2.0, vamos, los de la Surface Pro. En cuanto a conectividad, este pequeñajo debería hacer sonrojarse a todos los fabricantes de portátiles. Y es que no solo tiene los lectores de tarjetas que he mencionado antes, también tiene un puerto USB-C 3.2 Gen 2 con salida DisplayPort de hasta 4K 120 Hz, una salida USB-C 4.0 que soporta Thunderbolt 3 y 4, que permite usar GPUs externas con el portátil y soporta hasta resoluciones de 8K 60 Hz, y también un HDMI 2.1 que soporta 4K 120 Hz. Vamos, que de salida para pantallas va sobrado, y como veréis más adelante he comprobado que soporta todo esto sin despeinarse. Sin ir más lejos, la tengo por aquí atrás conectada a la Cintiq 27 Pro de nueva generación, que tiene una pantalla 4K 120 Hz, y luego también al BenQ, que también es un monitor 4K. Y así he estado trabajando mientras he estado probando esta Cintiq 27 Pro que me ha mandado la gente de Wacom muy amablemente, y dentro de poquito vais a tener una review en el canal. Y si esto fuese un MacBook, con los dos USB-C iríamos servidos según Apple, pero aquí nos ponen otros tres USB 3.2 generación 1, que según me dijo la gente de GPD, realmente son de generación 2, o sea, son más rápidos. Pero como tiene tantos puertos, solo pueden asegurar que lleguen a velocidades de la generación 1 simultáneamente. De todas maneras, no te van a faltar puertos USB ni velocidad de transferencia. También tiene un jack de auriculares, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, ambos con una señal excelente. Yo pensaba que me haría falta un adaptador Ethernet, pero el Wi-Fi va follado, y sinceramente prefiero tener otro puerto USB a un puerto Ethernet. Vamos, tiene más utilidades. Y si todavía quieres más, tienes la opción de poner un modem 4G que si quieres puedes comprarlo por separado y más adelante ponérselo tú mismo. O también lo puedes pedir con él ya puesto. Y tiene un botón de encendido con lector de huellas en la parte de abajo, que está muy bien situado para poder usarse teniendo el portátil abierto o cerrado. Eso sí, como detallito del lector de huellas, creo que habría estado bien que fuese más fácil encontrarlo, porque a veces como no te queda a la vista, cuesta un poquito encontrarlo con el dedo. Pero vamos, que no es ningún drama. Y bueno, no estaba hablando del elefante en la habitación, y es que también tiene un mando completo de Xbox integrado, con joysticks magnéticos, gatillos analógicos también magnéticos y con dos botones extra debajo. Además, cuenta con un giroscopio de 6 ejes para usar en los juegos que lo soporten. De los controles os hablaré luego en detalle, pero os adelanto que son de muy buena calidad y mucho más cómodos de lo que puedan parecer a simple vista. Y por último, tiene una batería de 67 vatios con carga de 100 vatios, que por cierto, esto no debería ser algo a destacar, pero con la gilipollez de no incluir los cargadores, lo voy a decir por si acaso, trae un cargador de 100 vatios incluido. El portátil lo podemos cargar por cualquiera de los USB-C que tiene, y cuando está cargado completamente deja de usar la batería y funciona directamente con la corriente, para así alargar la vida útil de la batería.
En su página de Indiegogo tiene un precio de entre 1.000 euros con 16 GB y 1 TB de almacenamiento y 1.300 con 32 GB y 2 TB, pero con tasas y demás de importación deberíais sumarle otros 80 euros. Con compra desde España lo he visto solo en mi computer por 1.300-1.500 euros, con 1 TB de almacenamiento y 16 o 32 GB de RAM respectivamente. Pero eso sí, con envío desde España, garantía de 3 años y servicio técnico en España también. Por Indiegogo solo tienen 1 año de garantía y desde China, teniendo que cubrir tú los gastos de envío si se da un problema además. Yo la compré en Indiegogo siendo de los primeros en apoyar el crowdfunding y todo bien, pero no voy a negar que siendo un producto caro quizás sea mejor comprarla con garantías y quitarse problemas. Porque sí, puedes hacer valer la garantía y por lo que tengo entendido se hacen cargo de ella la gente de GPD, pero aún así tienes que cubrir tus gastos de envío y demás y bueno, es un lío, mejor tenerla en España. Os había dicho que tenía unas cuantas cosas, pero esto solo son las especificaciones. Ahora vamos a entrar más en detalle en todos estos puntos, y no os preocupéis que voy a entrar en todos ellos. Ahora hablando de lo que es el diseño en sí, me vais a permitir que me entretenga un poco en él, porque creo que es uno de los puntos más importantes en un dispositivo tan especial. Mide 22,7 por 16 centímetros y tiene 23 milímetros de grosor. En los vídeos parece más gruesa de lo que es, pero es solo un poquito más gruesa que un MacBook Pro, y pesa tan solo 1 kilo, o sea, menos que un MacBook Air o que un LG Gram. Está completamente fabricado en aluminio, salvo por la parte inferior que es de plástico, de buena calidad eso sí, para que no sintamos mucho el calor al usarlo para jugar. El color, aunque se vendía como negro, es más bien un gris oscuro con un tinte como magenta. Sinceramente, por reviews que había visto no me parecía muy bonito, pero en persona se ve mucho mejor de lo que se ve en vídeo. Es uno de esos colores que las cámaras no terminan de pillar bien. En cámara se ve como más magenta de lo que es. Tiene un diseño muy discreto con el único detalle del logo de la marca en la cubierta. En la parte de abajo está la rejilla para la ventilación, los botones extra, el acceso al módulo 4G y el disco M.2 extra, y también 4 patas de silicona que elevan el portátil lo suficiente para que tenga una buena entrada de aire en todo momento. Y por dentro nos encontramos una pantalla con los bordes muy bien aprovechados, de la que os hablaré en un ratito. También una webcam papadera en la bisagra, que a mi parecer es más que suficiente. Si quieres una buena webcam te la vas a tener que comprar aparte, eso sí, pero esta te salva en un momento de necesidad y sinceramente yo prefiero que esté ahí abajo a tener más marco por arriba o una pantalla más gruesa. También tiene un teclado retroiluminado que solo está disponible con la disposición inglesa y yo no soy ningún experto en teclados como Nate Gentil, pero este se me hace muy cómodo y sobre todo comentar que por el tamaño podrías pensar que no debe de ser muy útil, pero nada más lejos de la realidad. Está muy bien diseñado y las teclas son del tamaño habitual. A mí se me hace más cómodo teclear en él que en este Logitech que vengo usando desde hace 4 años. Sin ser ningún experto, las teclas tienen buen recorrido y son bastante silenciosas. Lo mejor que puedo decir de él es que lo llevo usando un mes para escribir guiones y demás y estoy encantado con él. No he sentido la necesidad de usar otro teclado. Es más, como el portátil es tan pequeñito, muchas veces lo uso como teclado con mi monitor principal y la pantalla como una de esas secundarias que tienen algunos portátiles. Me refiero a esos que tienen como una pantalla táctil encima del teclado. Os estaré dejando una imagen por aquí. El trackpad, pese a ser pequeño y estar en la parte de arriba, es de muy buena calidad y da gusto usarlo. Para mí nunca va a sustituir a un ratón, pero es muy preciso y los gestos funcionan bien. Y no es de esos trackpads que tienen un tacto raro o que no responden, a mí me funciona muy bien. Eso sí, he leído a gente que ha tenido problemas con el trackpad de su GPD y si esto pasa así, han puesto unos drivers nuevos en la página oficial. Si a ti te da problemas, deberías de probar estos drivers nuevos. A mí me ha funcionado bien desde el primer momento. Y por último, los mandos, los cuales tienen los joysticks hundidos para aprovechar mejor el espacio. Botones ABXY, los cuales tienen el detallito de poner en pequeño los símbolos de PlayStation, la cruceta, los 3 botones de Select, Menú y Start y un interruptor para cambiar al modo ratón, que te permite usar los controles para navegar por Windows. Está bien que lo tenga, pero yo sinceramente esto último no lo utilizo nunca. Y en general todos los acabados son muy premium. Es de esos cacharros que da gustirrín tocar y que se sienten sólidos. No puedo saber cómo de resistente va a ser con el tiempo, pero las sensaciones que me da en cuanto a fabricación son del nivel de un MacBook. Eso sí, como detalle del diseño, la bisagra es muy durita, no esperéis poder abrirlo con una sola mano. Pero esto creo que es deliberado para que la pantalla se mantenga en su posición en todo momento cuando lo usamos como consola. Igualmente, yo creo que lo habría hecho un pelín más suave, aunque puede que con el tiempo se vaya suavizando, vete tú a saber. Y un punto que no puedo dejar sobre el diseño es la ergonomía, que de verdad sé que parece aparatosa, pero es muy cómoda. Mucho, pero que mucho más que la Switch. Y aunque pese 1 kilo, que parece mucho para una consola portátil, no es así, porque casi todo el rato que la uses como consola tendrás los brazos apoyados. Y cuando la usas de pie, que si te paras a pensarlo es nunca o casi nunca, por su forma, la posición natural en la que la coges es con los brazos apoyados en el costado, por lo que el peso no lo notas en los brazos. E incluso es la más ergonómica que he probado en una postura, que es estar tumbado. Lo mismo, por su forma de manera natural, te queda apoyada en el pecho y como la pantalla queda tan arriba, puedes mirar al frente sin joderte el cuello
cuello y sin dejarte los brazos en el aire. Vamos, esta es la única consola que me parece cómoda para jugar tumbado. El resto o te jodes el cuello o los brazos. Para mí, en cuanto a diseño, es un 10 redondo. Ahora bien, todo esto que he dicho, pues como que muy guay, pero nada de esto vale un cagao si luego no da la talla. Así que, ¿qué tal se comporta el Ryzen 6800U? Pues llevo usando este ordenador como mi único dispositivo durante un mes para hacer absolutamente todo con él. Y no es solo que no note la diferencia entre el sobremesa y este, es que noto que va mucho mejor en casi todo. Os pongo en contexto, mi sobremesa tiene un Ryzen 7 2700X, 32 GB de RAM y una gráfica RX 580. Lo sé, no es el equipo más top ni de coña, pero tampoco es modesto y da un rendimiento que para el 99% de la gente es más que suficiente. Y en cuanto al procesador, no hay duda, el 6800U destruye al procesador de sobremesa. Y no estamos hablando de que sea un procesador del año de la tamba, que este era un procesador top de hace solo 4 años. Y en mononúcleo, que para muchas tareas de edición es lo que más nos interesa, está ahí con el 5700X, que es de tan solo hace 2 años. También compite de tú a tú con los M1 y los M2 de Apple, que Apple tiene muchísimo marketing. No sé por qué los de AMD nos lo han currado un poquito más con estos procesadores de bajo consumo que funcionan tan bien. Y bueno, la RX 580 puede ser vieja, pero eso sí, esta sigue dando la talla como una bestia. En mi sobremesa jugaba todo a 1080p sobrado e incluso he jugado a muchos títulos con ella en 2K y 4K. Y en la WinMax 2 la gráfica es más bien como una 1050 Ti de sobremesa. Y es donde sí he notado un peor rendimiento en algunas cosas, sin ser malo para nada. Cuando hable de los juegos matizaré todo esto, pero en otras cosas, al ser una gráfica moderna, es mejor, como por ejemplo soporte HDR y pantallas con altas resoluciones y alta tasa de refresco, como veremos en un momento, o bueno, como os he dicho ya en realidad. Pero todo esto son numeritos que tampoco te tienen por qué decir mucho, porque la verdad que yo después de oír estas cosas me quedo un poco como al principio, la verdad. Así que vamos con experiencias de uso real. Lo primero y lo mejor que puedo decir es que no he sentido la necesidad de encender el sobremesa en todo este mes. He hecho ilustraciones con archivos grandes y muchísimas capas, he editado vídeos 4K 10 bits HDR en DaVinci Resolve sin ninguna complicación y todos los videojuegos que he jugado han sido en este portátil. Y todo esto lo ha hecho sin despeinarse y siendo muy silencioso. Incluso cuando pones su único ventilador al máximo. O sea, cuando está a tope se oye, pero por regla general no hace ningún ruido y cuando está al máximo no llega a ser un ruido molesto. Por cierto, si se oye ruido de ventiladores en este vídeo, no es la GP de WinMax, es la Cintiq 27 Pro que no sé por qué todas las Cintiqs hacen ruido de ventilador. Todas. Son las únicas pantallas que he visto que necesiten ventiladores. Por ejemplo, en Krita, que es el programa 2D que utilizo habitualmente para trabajar desde hace ya un tiempo, del cual además tenéis un tutorial completísimo en el canal, por cierto. Puedes usar pinceles enormes en lienzos bien grandotes como si nada. Mejor que en mi sobremesa, es más. Sin embargo, pinceles más pesados que usen la gráfica como estos no podrás usarlos en tamaños enormes. Pero mi sobremesa tampoco podía y jamás utilizo estos pinceles así. Capas de ajuste y edición también en tiempo real y sin ningún problema. Edición de fotografía e ilustración viene a ser un poco más de lo mismo y para edición de fotografía va perfecto también. Vais a verlo más adelante, pero es un equipo que me parece que puede ser muy útil para fotógrafos y videógrafos, porque tiene muchas de las cosas que necesitas al trabajar con cámaras, y sin ocupar mucho. Y yo no utilizo mucho Blender, pero sé que lo utilizo de vez en cuando para trabajar, y el 3D no se iba a librar. Así que lo he probado con este proyecto, que se utiliza mucho para benchmarks, y yo me pensaba que si iba a hincar la rodilla en algún punto, sería en este, pero mueve Blender que da gusto verlo. Y si le pones una gráfica externa, pues ya dependerá de qué gráfica le pongas, pero vaya, trabajo 3D sin problemas. DaVinci Resolve lo mismo. Lo que es edición, bien. Puedes trabajar con resolución 4K en la línea de tiempo sin corrección de color, pero con corrección de color tendrás que ponerlo a un 50 o un 25% para que vaya fluido. Pero vaya, sin problema. Esto es algo que ya hacía en mi sobremesa. La única cosa en la que va a ser difícil que venza un sobremesa es en la gráfica dedicada. Y justamente de eso tira DaVinci al renderizar. Pero para mí son tiempos de renderizado perfectamente asumibles y lo único que necesito es que el flujo de trabajo sea fluido en la línea de tiempo. Además, volvemos a lo mismo. Con una gráfica externa, los tiempos de renderizado bajarán dependiendo de la gráfica que le pongas, cosa que además tengo pensado hacer y que en un futuro intentaré traeros un vídeo sobre ello. Un punto importante del rendimiento es que no entiendo muy bien cómo funciona Windows con esto, pero a mí me rinde casi igual en modo eficiencia energética, equilibrado o máximo rendimiento. La única diferencia es que en equilibrado y máximo rendimiento se revoluciona sin ningún sentido. Y se pone a gastar batería por la cara.
Así que yo solo la pondría en modo eficiencia energética y puntualmente en estos otros dos modos para rascar un poco más de potencia. Pero eso, si te la compras y de repente ves que se está revolucionando sin ningún sentido, es esta mierda. Que también os digo, estaría guay que lo pusiesen en los ajustes rápidos en lugar de obligarte a meterte en los ajustes cada vez que quieras cambiar esto, pero es que esto ya es cosa de Windows. Y esto no es rendimiento en sí, pero me parece importante destacar que aguanta así tal cual todas las pantallas 4K que le pongas encima. Yo he estado trabajando con dos pantallas 4K HDR de 10 bits de profundidad de color y una de ellas, la nueva Cintiq 27 Pro, además tiene 120 Hz. Y si quisiera, pues todavía le puedo poner otra pantalla más, además de la propia pantalla del portátil, que es completamente innecesario, pero por poder se puede, que lo sepas. A ver, esto para la parte de juego no tiene mucho sentido porque no vas a jugar a 4K con ella, ya te lo adelanto. Pero para productividad y para trabajo sí que tiene mucho sentido porque si no tuviese todo esto, pues a mí no me serviría para lo que la quiero. Así que bueno, en cuanto al rendimiento en trabajo, ya habéis visto, es un bicho. Del rendimiento en juegos hablaré en un rato, pero os adelanto que es una pasada. Sobre la pantalla, en líneas generales, me ha encantado. Marcos muy bien aprovechados, resolución 2560 x 1600 con relación de aspecto 16:10, o sea, un poquito más alta de lo normal, que viene muy bien para escribir documentos y navegar, y una resolución buenísima. Se ve todo súper nítido en la pantalla. El único detalle que me parece mejorable son los colores. No son malos, pero eso sí, la pantalla viene fatal calibrada de fábrica. Al menos en mi unidad, aunque tened en cuenta que es de las primeras que se han fabricado y enviado. Lo podrían corregir en un futuro. Eso sí, si estáis viendo que los colores amarillos tiran más hacia el verde y tal, si os bajáis el perfil de color que os dejo en la descripción y lo instaláis, veréis que mejora una barbaridad. Todo esto cortesía de otro usuario que calibró su pantalla y dijo, oye, mira, voy a compartir el perfil con todo el mundo. No es la manera correcta de calibrar una pantalla, pero en este caso corrige un montonazo los colores, así que yo te diría que lo pruebes. Una vez corregidos los colores, son bastante vivos, pero no llegan al punto de monitores fotográficos. Eso sí, tras calibrar el monitor o usar el archivo que os digo, se vuelve un monitor del que me fío lo suficiente para pintar, editar fotografías o lo que sea. Aunque también os digo que siempre terminaría de revisar el trabajo en un monitor de calidad. Como he mencionado antes, la pantalla es táctil y funciona perfectamente. Y es compatible con lápices MPP 2.0 y ojalá más fabricantes fuesen así de claros con los lápices compatibles, porque normalmente no dicen nada y únicamente te ofrecen su lápiz, en vez de decirte la tecnología que usa para que puedas elegir en caso de que haya opciones, como es este caso. ¿Qué significa esto de MPP 2.0? Que usa lápices de Microsoft. Yo he comprado este de la marca Renaissance, que es muy baratito y de los mejores que hay para este tipo de pantallas, y tiene goma de borrar, buena batería, dos botones, detección a la inclinación y la presión y compatible con las puntas del Surface Pen, así que puedes encontrar recambios muy fácil. Ahora bien, ¿qué puedes esperar y qué no puedes esperar de este lápiz y en general de todos los lápices que no sean tecnología EMR de Wacom? Pues líneas un poco reguleras y un poco de lag cuando solo tienes cerca el lápiz. Esto lo han corregido en las nuevas Surface Pro y el lápiz nuevo, pero eso es MPP 2.5, que todavía no ha llegado al resto de fabricantes. Y el lápiz nuevo de Microsoft solo funciona mejor con las tabletas nuevas. Con las viejas sigue yendo igual que este. Eso sí, las líneas han mejorado mucho desde la última vez que probé estos lápices y ahora con un estabilizador se puede hacer un trabajo de línea bastante sólido, pero está lejos de tabletas gráficas o un iPad, no esperes que las sustituya. Ahora bien, ¿esto significa que no vale para nada? No, a mí el lápiz me parece un complemento increíble. Te permite usar el ordenador para tomar notas o dibujar sin tener que llevarte absolutamente nada más, editar fotografías de manera sencilla, ser más preciso que con el trackpad sin tener que llevarte un ratón, ese tipo de cosas. Eso sí, es una función secundaria y para momentos puntuales. No va a reemplazar a tu tableta gráfica, pero por ejemplo, a mí si no tuviese este lápiz, pues no terminaría de reemplazar a mi Tab S7. Pero con el lápiz, pues aun siendo algo peor, pues puedo olvidarme de la tablet y usar solo un equipo para todo. Así que para mí el lápiz completamente recomendado. Y os recomiendo los lápices de Renaissance, que tras ver muchas reviews de otra gente, tengo claro que son de los que menos problemas tienen. En cuanto a los altavoces, supuestamente tiene 4, pero sinceramente creo que es su punto más flojo. Mi Xiaomi Mi 11 o la Tab S7 tienen bastante mejores altavoces. Los de la GPD son bastante normalitos. Si utilizas un ecualizador los puedes mejorar bastante, pero aún así tampoco es que sean la gran cosa. Y a ver, a la hora de jugar no he echado mucho en falta mejores altavoces, pero creo que unos buenos, que se puede hacer perfectamente porque los MacBooks más finos los traen, habrían sumado muchos puntos a la experiencia como consola, aunque esto se soluciona tan fácil como poniéndote unos cascos. Ahora pasemos a los mandos. Los joysticks son como los de la Switch, con la diferencia de que son magnéticos. Esto de magnéticos es solamente la tecnología que utilizan para evitar tener drift,
cosa que precisamente los mandos de la Switch pues tienen ese problema. Y a ver, aunque es reparable, agradezco que tengan componentes que vayan a durar mucho, porque la verdad que no me apetece tener que estar cambiando los joysticks de este portátil. Y a ver, los joysticks funcionan bien, pero igualmente me habría gustado más unos joysticks de los normales, pero supongo que por espacio pues no entrarían. Los botones y la cruceta tienen una pulsación muy cortita y clara que a mí me gusta bastante. Y aunque parece que están colocados un poco raro, pues nada más lejos de la realidad. Quedan perfectos a la mano. Yo tampoco tengo unas manos enormes, tengo unas manos bastante normalitas y la verdad que el agarre de la máquina pues funciona muy bien y todos los botones quedan en su sitio. Y alguno se puede estar preguntando que si teniendo el teclado tan cerca no hay posibilidad de pulsarlo sin querer. Pues la verdad que yo no he tenido este problema en ningún momento. Es más, de vez en cuando lo utilizo, pues para no tener que irme hasta el botón de Start me voy al ESC, porque me queda más cerca la mano. Así que en todo caso creo que el tener el teclado cerca es más un acierto que algo que pueda ser malo. Los gatillos también quedan bien a la mano y los traseros son analógicos y magnéticos también. Los botones de la parte trasera también quedan muy bien para pulsarlos, pero sinceramente yo no los he utilizado en ningún momento. Y el mando, el ordenador lo detecta como un mando de Xbox 360, por lo que va bien con todos los juegos e incluso lo puedes remapear con Rewast o con el propio Steam. Y aquí quiero pararme a comentar una cosa, y es que otros fabricantes cogen y te colocan un dial o alguna tontería y le suben un pico el precio al portátil, pero con Rewast literalmente tienes un mundo de posibilidades para agregar funcionalidades a estos mandos en cualquier programa. Si quieres ver algunos ejemplos, te dejo un link a un vídeo que hice sobre el tema, pero con los Joy-Cons. Y si no quieres que les entre polvo a los mandos o estás en un lugar de trabajo y no quieres que se vean los mandos porque la gente puede ser muy imbécil y puede pensar que le quita seriedad, pues tienes estas tapitas magnéticas que, por cierto, se guardan aquí atrás para cubrirlos y quedan perfectas. Bien agarradas y en persona parece que sean una sola pieza. Eso sí, para mí un fallo de diseños es que como los imanes son bastante fuertes y es metal contra metal, se arañan tanto al meterlas en la parte de atrás como al quitarlas y ponerlas de los mandos. Nada grave, pero es un detalle a mejorar para futuras versiones. Y como he dicho, aunque este no sea un canal que vaya dedicado a los juegos, una de las razones del por qué me la he comprado es para jugar. Así que vamos a ver unas cuantas pruebas en juegos. Y aquí quiero hacer un inciso. Muchas de estas resoluciones puede que si las veis en pantallas grandes se vean mal, pero en modo portátil, desde 800p, el detalle es súper bueno. Si la buscas, claro que se nota la diferencia con 1600p, pero no es para nada evidente. Lo que quiero decir es que para usarla como una portátil, esa resolución es suficiente y consigues la mejor duración posible de batería. Aunque a ver, se pueden usar resoluciones mayores teniendo autonomía bastante buena. Pero ya os digo, he jugado bastante durante este mes probando distintas resoluciones y consumos y 800p se ve crema en esta pantalla. Más aún con tecnologías de rescalado como el FSR. Otra cosa es que yo os recomiendo instalar Play-Night para tener una experiencia más de consola cuando vayáis a jugar. Es completamente gratuito y lo puedes integrar muy bien en el ordenador. Todas las pruebas van a ser con la versión de drivers 22.11.1 de AMD y con el límite de consumo en 28 vatios, pero puedes y te recomiendo usar herramientas como Power Control Panel para limitar el consumo cuando la estás utilizando como portátil para que así te dure más la batería, e incluso puedes subir el consumo hasta 35 vatios, pero la ganancia de FPS es mínima y no me merece la pena. Y en ninguna de las pruebas o en ningún momento de uso he sufrido estrangulamiento térmico gracias al pedazo de disipador que lleva pese a ser tan pequeña, así que el rendimiento es continuo y sin baches. Lo que sí he notado es inestabilidad cuando pasaba de 32 vatios de consumo, pero esto creo que es cosa de los drivers, porque con otras versiones anteriores no me pasaba. Ahora sí, vamos a ver algunas pruebas. Bueno, esto no es un canal de videojuegos, así que os voy a enseñar pruebas con algunos juegos que tengo o que estoy jugando. Lo siento si no veis los que estáis buscando o los típicos de las pruebas, pero en YouTube hay mucha gente haciendo benchmarks con este cacharro, así que seguro que los vais a poder encontrar. Por ejemplo, en Plague Tale podremos conseguir 30 FPS en 1600p y modo rendimiento, aunque no noto mucha diferencia con los gráficos altos, la verdad. Y os puedo decir que poder jugar en una portátil a un juego con esta calidad gráfica me parece una locura. Ha habido partes en las que únicamente me he quedado mirando los escenarios de lo bonitos y bien cuidados que están. Yo sinceramente, con que un juego me vaya entre 26 y 30 FPS, mientras sea fluido, tengo suficiente. Y a 40 FPS ya me parece genial. Y a ver, yo os recomiendo que os olvidéis un poco del contador de FPS y que al jugar, pues juguéis y ya está, vais a disfrutar más. Pero igualmente voy a buscar los 60 FPS para la review porque la máquina los puede dar y sé que muchos de vosotros le dais importancia. En este caso, si lo pones a 800p puedes conseguir 60 FPS con 28 vatios o 40 con 15 vatios para alargar la batería. En Tunic y juegos de este tipo con poca carga gráfica, en 1600p podremos conseguir 60 FPS en algunas zonas o 50 de normal. Bajando un poco la resolución conseguimos 60 FPS fácilmente con consumos bajos incluso. En Tunic y juegos de este tipo con poca carga gráfica, en 1600p podremos conseguir 60 FPS en algunas zonas o 50 de normal.
Bajando un poco la resolución conseguimos 60 FPS fácilmente con consumos bajos incluso. En Monster Hunter World podemos conseguir 35-40 FPS en 1440p, nada mal para este cacharrito, y si lo ponemos en 1000p da 60 FPS sólidos. Otra cosa que quiero destacar es que me parece la mejor portátil que existe para jugar a juegos tácticos, RPG en tercera persona y demás, porque al fin y al cabo es un portátil también, y no nos vamos a engañar, un portátil o un ordenador siempre va a ser lo mejor para jugar a juegos de estrategia, así que aquí lo tienes también. Además su pantalla es enorme si la miramos desde el punto de vista de una portátil, cosa que para los menús ayuda mucho, y bueno, moverlos los mueve divinamente como estáis viendo. En Pillars of Eternity 2, dependiendo de la zona, estaremos entre 24 y 45 FPS en 1600p, y aunque en este tipo de juegos los FPS no son tan importantes como en otros, me da la impresión de que el juego no está muy bien optimizado. En 1080p da 30 FPS estables y alcanza los 60 en algunas zonas. Por último, Forza Horizon 5 es la razón por la que diga que Pillars of Eternity no parece estar muy bien optimizado, porque da gusto ver cómo se mueve con esos graficazos y lo bien que se ve en esta pantalla. Lo puedes jugar perfectamente en la resolución nativa a 1440p, ya que va a unos 40-50 FPS. En 1200 ya va a 60 FPS estables y la diferencia de resolución no se nota en absoluto. Y si bajamos a 1080p se mantiene en 50-60 FPS con un consumo de solo 14 vatios, lo que te permitirá jugarlo bastantes horas en modo portátil. Por cierto, un detallito chulo es que al parecer la gente de GPD fue contactada por Valve ya que están interesados en optimizar SteamOS para esta máquina. Así que muy posiblemente dentro de poco SteamOS esté disponible y optimizado si lo quieres instalar en la GPD. También os diré que lo que son emuladores los mueve todos genial. Bueno, que sepáis que las plataformas y títulos que emulo los tengo y no es nada ilegal. Los que más me interesan son GameCube y Switch, y sin ningún problema. Con esos dos ya os podéis hacer una idea del resto, me parece a mí. Y no los voy a enseñar porque, pese a no ser ilegal, sé que Nintendo está bastante idiota con este tema y paso de líos, porque además ya hay youtubers que han hecho pruebas mucho más exhaustivas de las que pueda hacer yo. Si queréis ver más de este tema, The Faux tiene un vídeo en el que prueba a fondo el tema de la emulación y también tiene otros análisis de benchmarks mucho más exhaustivos de los que pueda hacer yo. Está en inglés pero se entiende perfectamente, así que os dejo un link en la descripción. Para terminar este tema, diré sobre la experiencia de juego que el ventilador no es nada ruidoso y a nada que tengas el juego con un volumen normal ni lo vas a notar, y que el ordenador no se calienta apenas. Puedes llegar a notar un poco de calorcito en la zona del trackpad cuando le das mucha caña, pero no es nada molesto. Y llegamos al plato fuerte, y es claro, la portabilidad. Y es que, pese a ser la portátil más grande y pesada que hay ahora mismo, también es la que me parece más portátil de todas. Como he dicho al principio, mide lo mismo que un libro o un blog tamaño DIN A5, así que si te cabe un blog, te cabe esto y te lo puedes llevar. Es incluso más estrecho que mi Switch, y ya ni la comparemos con la Steam Deck u otras portátiles de este tipo que te obligan a llevarte una mochila sí o sí. Y como tanto la pantalla como los mandos quedan completamente cubiertos y protegidos, me da mucha más seguridad al transportarla, haciendo que no necesite una funda sí o sí. Además, el tamaño es perfecto para poder colocarla en cualquier parte, incluso debajo de la tele para jugar como si fuese una consola. He tenido portátiles de 13 pulgadas y aunque sean pequeños, ocupan mucho espacio. Y para mí se me hace mucho más difícil encontrarles un hueco, no como a esta que se lo encuentras en cualquier parte. Por ejemplo, yo lo uso mucho en esta mesita con ruedas mientras me tomo un café, en el sofá o para controlar la cámara cuando estoy grabando. No he tenido que usarla aún en viajes de tren o bus largos, pero estoy seguro de que va a ser mucho más cómoda de usar en viajes que mi antiguo portátil de 13 pulgadas. Porque esta la llevo en la bolsita que suelo llevar a todas partes, mientras el portátil ya me obliga a llevar una mochila, coger la mochila, sacar la mochila, ponerlo no sé dónde, un lío en comparación que al final muchas veces acaba haciendo que no saques el portátil. Y yo me paso muchísimo tiempo trabajando sentado enfrente del ordenador y también paso mucho tiempo de mi ocio en el mismo lugar. Y la verdad que poder cambiar de espacio tan fácilmente me ayuda mucho a poder desconectar y centrarme más en lo que quiero hacer. Pesa 1 kilo, que como consola puede parecer mucho, aunque como ya os he explicado antes, no lo es ni se hace incómoda, pero como portátil u ordenador es de lo más ligero que existe. Yo me la llevo cuando tengo que salir de casa unos días o cuando voy a trabajar y necesito usar el ordenador sin que me dé ninguna pereza por peso o tamaño. Y un portátil de 13 pulgadas para mí no vale porque ya vendí mi iPad Pro de 13 pulgadas precisamente porque me obligaba a llevarme una mochila siempre. Así que sinceramente estos portátiles de 10-11 pulgadas creo que tienen mucho más sentido del que pueda parecer a simple vista. Y si tienes el lápiz, sustituye bastante bien a un ratón y a una tablet. Y todo esto teniendo en cuenta de que no estoy hablando de una tablet que me haga un apaño como equipo principal. No, toda esta portabilidad la tengo en mi equipo principal de verdad, que me sirve para hacer todo lo que necesito y más por sí solo. Y si necesito una pantalla más grande, pues en una mochila puedo meter mi Canvas 16 2.5K y tengo una tableta gráfica de 16 pulgadas que se conecta con un solo cable. Vamos, yo al momento de grabar esta review sigo flipando de que este cacharrín sea tan versátil y potente. Que por cierto, me gusta mucho meterme con Windows y lo regular que van en algunas cosas, pero tengo que decir que la gestión de pantallas de Windows es una maravilla. Le habré conectado 10 combinaciones distintas de pantalla a este portátil y se acuerda de cómo las tengo configuradas absolutamente todas.
sea la combinación que sea. Y a ver, lo malo se dice, pero lo bueno también, y Windows tiene una gestión de pantallas brutal. Pero eso sí, todo el tema de la portabilidad depende mucho de una cosa, la batería, y aunque desearía que tuviese más batería, la que tiene es buena. Es buena a secas, pero más aún teniendo en cuenta todo lo potente y pequeña que es. Tiene una batería más grande que muchos portátiles más grandes que esta. También tiene una carga de 100 vatios, por lo que se carga rápido. Y es que en una hora, hora y media deberías tener una carga completa. En cuanto a la duración, dependerá mucho de la caña que le des. Yo aconsejo usar esta herramienta que se llama Power Control Panel, que es gratuita y está optimizada para este dispositivo, y nada, vas buscando el TDP mínimo que te permite trabajar o jugar bien. No es como que sea necesario que lo hagas, pero con esto podrás sacarle todo el jugo posible a la batería. Y a ver, yo lo uso sin conectar a la corriente solo de manera puntual, por lo que es raro que me falte batería, pero igualmente he estado haciendo pruebas de cuánto dura la batería para la review y os voy a dar las cifras dependiendo del tipo de uso. Si la usas a tope como renderizando 3D o vídeos sin limitar o jugando al Plague Tale o juegos muy demandantes a tope de resolución y sin optimizar la batería, pues te va a durar una hora y media hasta 2 horas y media. Pero este es sinceramente un uso innecesario en modo portátil, porque a nada que optimices un poco el juego y bajas el TDP, que os recuerdo que en esta pantalla en modo portátil las cosas se ven muy bien a 800p, esa duración pasa fácilmente a 4 horas o más. Lo mismo con juegos demandantes y trabajo pesado de edición 3D o ilustración. Me parece una cifra buena, da para media jornada o para un viaje largo sin tener que cargarlo. Si no lo aprietas mucho y juegas a algo no muy exigente o trabajas de manera relajada, que suele ser lo habitual, puedes esperar 6 o 7 horas de batería. Y escribiendo documentos, viendo vídeos o un uso más de entretenimiento y ofimática, con un brillo tirando abajo, puedes llegar a las 10 horas. Ellos anuncian que llega a las 14 horas de batería, yo sinceramente no sé cómo. Quizá estirándolo mucho puedas llegar a las 12, pero 14 horas no veo manera. Y a ver, creo que estas cifras podrían ser mejorables, sobre todo las de uso bajo, porque cuando metes chicha, pues poco se puede hacer realmente. Y creo que parte del problema es Windows y su mal uso de los recursos y la gestión de batería. Igualmente es una batería que te da para pasar el día perfectamente y que unido a su carga rápida cumple con notable. Y para ir cerrando os voy a dar mi opinión sobre esta GPD WinMax 2. Y la verdad que hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto usando un ordenador. Ya no es solo que sea potente, es que es entretenido de usar y muy, pero que muy versátil. Lo compré pensando en aunar en uno solo todos los dispositivos que uso y conseguir un equipo de trabajo principal muy portátil y polivalente. Y la verdad que ha cumplido con creces ese objetivo. Vamos, como que voy a vender mi Tab S7, mi sobremesa y mi Switch, porque desde que tengo esto no tengo la necesidad de usar ninguna de ellas. Y ahora me acuerdo de mi padre, que es programador y que cuando era pequeño me decía que los ordenadores eran para trabajar y no para jugar. Bueno, aunque esto a todas luces era una tontería y solo me lo decía para que no jugase tanto, me hace gracia porque ahora mi ordenador de trabajo y mi consola portátil son el mismo equipo, así que más equivocado pues no podía estar. Un saludito, papá. Y como portátil creo que tiene el tamaño perfecto, al menos para mí. Es el justo para que tenga una pantalla útil y quepa un teclado, pero que te lo puedas llevar a cualquier parte sin necesidad de una mochila. Sinceramente, a mí que un portátil sea fino o grueso me da igual, y creo que es un acierto hacerlo más grueso si eso significa mejor batería, disipación y ergonomía como consola. Y como estación de trabajo es igual que tener un Mac Mini hipervitaminado, eso sí, no ocupa apenas espacio, queda muy elegante y tiene una conectividad de 10, por lo que ni siquiera te hace falta un hub. Y como consola, a pesar de que pueda parecer que ese va a ser su punto débil, creo que acierta de pleno con un factor de forma que le permite tener la pantalla más grande posible, siendo además la más portátil de todas, en el sentido de ser la que menos ocupa y que cabe en más mochilas cuando la tienes cerrada. Y todo esto sin contar que a esta no le hace falta una funda, como al resto de las consolas, porque queda cerradita. He jugado mucho con ella durante este mes y creo que lo único que podría mejorar la ergonomía es algún grip donde puedan descansar el meñique y el anular, pero aún así es más cómoda que una Switch. Y joder, lo mejor que puedo decir de ella, para que os creáis que es cómodo usarla como portátil, es que al final del día, cuando me voy a poner a jugar, no la enchufo a la tele y cojo el mando, o la dejo en mi monitor y cojo un mando, no. Me la llevo al sofá o a la habitación y me pongo a jugar en modo portátil porque me gustan las portátiles y es cómoda. Sobre el precio, leía gente decir que es cara y que te puedes comprar portátiles mejores por menos dinero. Y sinceramente, barata no es, pero tampoco me parece cara. Y también voy a poner muy en duda que puedas comprar portátiles mejores por menos dinero. De primeras, no sé muy bien por qué, pero hay muy pocos portátiles con este 6800U. Creo que AMD debería de centrarse más en promocionar estos chips porque no tienen nada que envidiar a los M1 Pro de Apple y a muchísima gente le interesan portátiles de bajo consumo y alto rendimiento. El único que he encontrado que se puede comprar de verdad es el Asus ZenBook S, que con 16 GB de RAM y la mitad de almacenamiento cuesta 1.300 euros. Vamos, cuesta lo mismo ofreciéndote menos, y esto sin contar que ni tiene mando ni toda la batería de puertos, conexiones, lectores y opciones de expansión de esta máquina. Y todo eso siendo más grande y pesado. Pues sinceramente creo que viéndolo de esta manera tiene un precio bastante contenido, sobre todo pensando que te ahorra necesitar una consola portátil y una tablet aparte. Y ya hablando en general sobre los chips de bajo consumo, me parece una locura que en tan poco tiempo hayan alcanzado así a los sobremesas.
Que sí, que a los de hace un par de años, pero sinceramente esos sobremesas se vendían, eran y siguen siendo bestias. Y no es como que porque hayan salido procesadores nuevos aún más bestias, esos dejen de serlo. Pues no, siguen siendo ordenadores que cumplen muy bien con los flujos de trabajo actuales. Además, la diferencia no es tanta. Sinceramente creo que estos chips de bajo consumo, que por fin son competentes en gráficos también, van a abrir una nueva era muy interesante en los mini PC y portátiles baratos y, valga la redundancia, que sean de verdad portátiles. Porque yo sinceramente no considero muy portátil algo de 16 pulgadas que pesa 3 kilos y solo tiene media hora de batería. Básicamente porque de lo armatoste que es, se me quitan las ganas de moverlo o llevármelo conmigo a ninguna parte. Existen otras de estas consolas portátiles que, pese a no tener un factor de forma tan polivalente, me imagino pudiendo usarlas como sobremesa conectadas a un dock y a uno o dos monitores. Y cuando quieras jugar simplemente las sacas del dock, como hacemos con la Switch ahora mismo. Las hay con este mismo procesador. Mismamente, la gente de GPD está desarrollando una que parece una PSP y está chulísima. Y también hay de otras marcas como Aya Neo o Aox Zoe, o la Steam Deck, que sin ser tan potente, estoy seguro de que para el 90% de la gente es un ordenador con potencia de sobra para jugar y trabajar de lo que sea. Y todo eso por 400 o 500 euros, que mirándolo como un ordenador es baratísimo. Pero volviendo a lo que me parece esta concretamente, creo que la gente de GPD ha hecho un trabajo de diseño que roza la perfección y ha creado un cacharro increíble. Ojalá esta marca siga creciendo y pueda traernos más cacharros igual de locos e innovadores. Yo por mi parte estoy deseando ya ver la GPD WinMax 3. Creo que la WinMax 2 es un portátil genial si buscas movilidad, incluso aunque no te interese para jugar, ya que puedes usar sus botones como shortcuts personalizados. Para fotógrafos la veo muy útil tanto para editar en plena sesión fotográfica como para hacer tethering o monitorizar en medio de una grabación. También para gente que viaja mucho o hace conferencias a menudo. Pero por ejemplo para tatuadores, aunque se puede usar y yo mismo lo hago, veo mejor un iPad o una Tab S8. Pero si eres ilustrador, quizá esto y una tableta de 13 o 16 pulgadas te vaya mejor por el tema de poder usar todos los programas de escritorio. En general, como he dicho, si buscas un portátil que ocupe y pese muy poco y sea muy potente, creo que esta no es solo que sea la mejor solución, sino que es la única solución ahora mismo. Ojalá este formato triunfe y más fabricantes se animen con este factor de forma, porque repito, pese a parecer raro en un principio, es increíblemente útil. Ha sido una review larga, pero este ordenador se merece esto e incluso más. Y si os ha gustado, ya sabéis, dejadme un like, suscribiros y tenéis el link al resto de mis redes sociales en la descripción. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.